El presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, vuelve a hacer noticia, en este caso no por declaraciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Recordemos esta declaración donde comparaba la policía peruana con la situación de las tropas nazis. Ahí estamos viendo al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En este momento de lo que hablamos es del presidente colombiano, Gustavo Petro. Y te quería decir que ha sido noticia porque ayer, en la noche, el presidente de Colombia manda a su casa a 3 ministros de su gabinete, a 3 integrantes de su equipo de gobierno, algunos de los cuales dicen horas más tarde haberse enterado de su despido por la cadena nacional, por la televisión nacional, donde escucharon al presidente. Bueno, se parece a Pedro Castillo. La verdad que te enterabas por el tuit que tal te habían cual, despedido. Y te voy a contar lo que pasa en el interior de ese gobierno, porque allí también hay situaciones complejas. Me parece que el presidente Petro está viviendo una primera crisis en el contexto de la reforma de salud que está planteando este presidente de izquierda. Vamos a escuchar cómo ayer anunció la salida de 3 figuras del gabinete de ministros, el presidente de Colombia. A ver. Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Fuerte, ¿no? Claro, por un lado buscas dar autoridad, pero realmente es la manera de decirle a personas que han contribuido que no quiere seguir trabajando con ellas en una cadena nacional, en un mensaje, en un contexto donde además, recordemos, Gustavo Petro tiene encima las amenazas del ELN respecto a posibles ataques y en medio de sus planteamientos de reforma. Claro, Colombia lidia todavía con la presencia de grupos armados, de guerrillas armadas en cierta parte del territorio de ese país, pero ahora mismo la gran preocupación en Colombia es la reforma de salud que está planteando Gustavo Petro. Y que muy busca, ambiciosa. Claro, es una reforma ambiciosa que recién ha sido presentada la semana pasada al Congreso colombiano. Va a empezar el debate, pero en medio de ese debate decide desprenderse de 3 ministros considerados valiosos por personas que también apoyaron al gobierno de Gustavo Petro. Y vamos a ver las imágenes. Mira este ministro que está mandando a su casa a Gustavo Petro, el primero, ministro de Educación, Alejandro Gaviria, considerado uno de los ministros menos de izquierda, si quieres, fue del gobierno de Santos. Sí, claro, era el gobierno de Santos. El de Gaviria era una figura visible. Ex rector de universidad, tenía la cartera de Educación, pero en las últimas semanas la prensa colombiana mostraba la incomodidad de este ministro con la reforma planteada por Gustavo Petro. 2 días antes de que lo despidieran, decía este ministro, las ideologías radicales y las frases vacías poco aportan para encontrar soluciones. Se presentaba como alguien que dentro del gabinete hacía fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro. Y por eso se entiende su salida. Claro, es que nadie obviamente los ministros son cargos de confianza. Son personas que tienen que creer en tu proyecto de mediano, de largo plazo, de corto plazo. Si esa es una de las principales reformas del gobierno de Gustavo Petro y alguien no cree, en realidad uno mismo debería renunciar. Uno mismo debería dar un paso al costado y decir, oye, yo no creo en esto, en verdad, muchas gracias, pero hasta aquí me quedo. Claro. Pero de allí a la forma, eso es lo que me preocupa, porque a aquellos que sí les gustaba Gaviria, que son además de seguidores de Santos, seguidores de la derecha, van a utilizar esas formas de Petro para seguir cuestionándolo. Sí, se lo responsabilizaba desde el gobierno de Petro al exministro Alejandro Gaviria de filtrar documentación a la prensa, documentación que permitía la crítica de la reforma de salud. Recordemos que también la semana pasada una fuerte marcha en contra de Gustavo Petro en distintas ciudades de Colombia por esto que se ha llamado una reforma de salud
que linda con lo ideológico también. Esa es la crítica que se le hace o que le hace la oposición a Gustavo Petro. La derecha a Gustavo Petro le dice, esta reforma es una reforma que va muy lejos. Necesitamos hacer un cambio más transicional, vamos a discutir este tema. Otra de las ministras que sale también en el contexto de la reforma es María Isabel Urrutia. Ella estaba en el Ministerio de Deporte, pesista, medalla de oro en levantamiento de pesas, y dice, horas después de su salida, me enteré de mi salida por el mensaje presidencial, es decir, por la televisión. Perdí por ser honesta, hay corrupción en los ministerios, en la contratación. O sea, tampoco le cayó bien el despido y se va alegando que no le dijeron, que se enteró por la televisión. Tercera ministra despedida del gobierno de Petro, Patricia Ariza, más bien una figura de la cultura, dramaturga, relacionada con los grupos de teatro independientes en Colombia. La cultura es algo fuerte, muy fuerte en Colombia. Se va diciendo que la llamaron 5 minutos antes y que le duele mucho que no haya sido el propio presidente el que le avisó de su salida. ¿Qué comenta la prensa colombiana ahora de esta crisis del gabinete? Que grupos que le han prometido a Gustavo Petro un respaldo en la reforma de salud le estaban exigiendo cuotas ministeriales. Le decían, queremos presencia en tu gobierno. Por eso entendemos que Gustavo Petro decide deshacerse por lo menos de 2 ministerios que tampoco resultan cruciales en la vida de un país, o sea, son muy importantes, ¿no? Pero cultura y deporte, digamos, son ministerios que te permiten jugar como carta de intercambio para poder colocar a alguien, como a alguno de tus aliados. Como ha sucedido con el Ministerio de Cultura en su momento, ¿no? Pongámoslo de ejemplo, porque no es muy rara la comparación. Pero además, Gustavo Petro tiene otra crisis más, una crisis que le ha estallado hoy, que es lo que ha pasado con Viva Air. Porque no nos olvidemos que la aerolínea está responsabilizando a la autoridad colombiana de no permitir que la fusión con Avianca, de que son ellos los responsables de que tengan a miles de personas varadas en uno de los aeropuertos más importantes para América Latina, como es el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sí, complicada la situación que vive hoy esta línea aérea de capitales colombianos, que como tú dices ha generado una situación complicada en muchos aeropuertos. O sea, también le va a caer al gobierno de Petro de todas maneras, porque los están acusando a ellos de inoperancia e ineficiencia. Sí, el gran marco de esta salida de ministros pasa por la reforma de salud, pero claro, un gobernante se va enfrentando a temas que le saltan día a día, y te decía, puede ser que por un momento el presidente Gustavo Petro pare en la crítica al gobierno peruano, al gobierno de Dina Boluarte. Ha sido muy crítico, pero ahora la situación interna en Colombia se le está presentando complicada. Y dejamos un rato el tema de Colombia.